Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Mi nombre es Valentina Coldati y en este videito vamos a hablar de epitelio glandular, más específicamente de las glándulas exócrinas. Es importante aclarar que el presente material audiovisual busca ser un complemento adicional que facilite el estudio de la materia. De ninguna manera reemplaza a lo que es la bibliografía oficial. En cuanto a los objetivos de esta clase vamos a tener aplicar las generalidades del tejido epitelial al epitelio glandular, evidenciar las diferentes clasificaciones de las glándulas exócrinas, sobre todo las multicelulares, ejemplificar las glándulas exócrinas multicelulares, utilizar a la célula caliciforme como un claro ejemplo de glándula exócrina unicelular y por último diferenciar los distintos mecanismos de secreción de este tipo de epitelio. Existen dos tipos de glándulas a nivel de lo que es el epitelio glandular, ¿sí? Que son las glándulas exócrinas y las endócrinas. La gran diferencia va a ser hacia dónde secretan su contenido, ¿sí? Siendo las glándulas exócrinas que verten su contenido hacia una luz y las glándulas endócrinas hacia la sangre. Dentro de las glándulas exócrinas las podemos dividir en multicelulares y en unicelulares, ¿sí? Adentrándonos un poco más en lo que son las glándulas exócrinas multicelulares, las glándulas van a estar compuestas por un conducto y un adenómero, ¿sí? Siendo este el conducto y esto el adenómero, ¿sí? Siendo el adenómero también, siendo la parte del adenómero quien va a sintetizar y secretar el contenido, el conducto quien lo va a conducir. Viendo en esta imagen histológica vamos a tener que este va a ser nuestro adenómero, ¿sí? Y este va a ser el conducto, ¿sí? Sepan que por incidencia de corte no se ve tan perfecto como en la ilustración, pero se dan una idea. Bien, existen distintas clasificaciones para las glándulas exócrinas multicelulares. Una de ellas es su clasificación según la morfología de su adenómero. En principio vamos a tener la tubular, que ya el nombre nos dice que va a tener forma de tubo, ¿sí? La acinar, que va a tener la característica de tener unas células más bien piramidales, en algunos casos vamos a poder ver las uniones intercelulares, y una luz más pequeña. A diferencia de esta, la alveolar va a tener la característica de ser como si fuese una tubular, pero con una luz un poco más dilatada, ¿sí? Fíjense que cuando la comparamos con la acinar, su luz es más pequeña, pero la alveolar tiene esta luz más dilatada. Pues la sacular va a tener la característica de tener esta forma de saco, ¿sí? Con sus células con contenido lipídico, que va a ser característico también de este tipo glandular. Pues está lo que es la tubular enrollada, que tiene la característica de ser exactamente igual que una tubular, pero obviamente más enrollada, lo que dará lugar a la imagen de varias estructuras correspondientes a cortes de adenómeros y conductos en los preparados histológicos, como veremos en las próximas diapositivas. A esta glándula también se la puede denominar de tipo glomerular, ¿sí? Y por último, lo que vendría a ser el epitelio secretor, que son varias células, una al lado de la otra, como puede ser por ejemplo en el estómago, que van a verter su contenido hacia la luz. Bien, acá tenemos por ejemplo una imagen histológica de una glándula tubular, fíjense cómo se ve el tubo, ¿sí? Que se extiende por toda la imagen. Y después la glándula alveolar. Recuerden que habíamos dicho que iba a tener una luz dilatada, ¿sí? Recuerden que la luz es todo lo que se ve H negativo. Por ser tejido epitelial, recuerden que está rodeado por un tejido conectivo laxo, que es esto que pueden ver acá. Y también, obviamente, si ponemos más aumento, vamos a poder ver un poco mejor las uniones intercelulares. Bien, aquí tenemos la sacular con su característica forma de saco. Fíjense cómo se puede ver que su contenido es H negativo, que va a ser en este caso lipídico, y cómo va a verter hacia el conducto el contenido. Y acá tenemos la tubular enrollada, ¿sí? Fíjense que al estar enrollada, según la incidencia de corte, se van a poder ver distintas morfologías, entre comillas, ¿sí? Distintos cortes. Fíjense cómo este es un poco más oblicuo, este es más bien transversal, este también, ¿sí? Fíjense que los cortes no llegan a ser todos iguales, ¿sí? Siendo todo esto parte adenómero y parte el conducto per se. Bien, después tenemos las acinares, que las acinares tienen la característica que se puede evidenciar su tipo de secreción, ¿sí? Vamos a tener los acinos serosos, que van a ser estos que están acá, que se van a ver bien basófilos, ¿sí? Porque van a secretar proteínas, entonces van a tener
mucho RER, que va a ser quien lo sintetice. Después los mucosos, que va a ser el ejemplo que estuvimos viendo, que se ven las uniones intercelulares, el núcleo bien hacia basal y aplanado. Y obviamente su contenido va a ser de tipo mucoso o de hidratos de carbono. Es importante remarcar que su contenido va a ser el que le va a dar esa acidofilia pálida característica. Recuerden también su luz pequeña. Y después vamos a tener los mixtos, que tienen la característica de ser un acino mucoso con lo que se denomina una semiluna serosa. Van a ser como los dos juntos. Como se puede ver también en el esquema de arriba a la derecha. Fíjense también que como el tejido epitelial es avascular, va a estar rodeado de vasos en lo que va a ser su tejido conectivo laxo subyacente. Fíjense que lo mismo, vemos poca matriz extracelular y muchas células, ¿sí? Que son todas las características que ustedes ya conocen típicas del tejido epitelial. Otra de nuestras clasificaciones va a ser según la cantidad de conductos que tenga nuestra glándula exócrina de tipo multicelular. ¿Sí? Se va a denominar simple cuando tengan un solo conducto. Fíjense que acá vemos un solo conducto, siendo el conducto esta parte que se ve más bien rosita claro y el adenómero esto que se ve más oscuro. Fíjense que las tres glándulas tienen un solo conducto. Y se van a denominar compuestas cuando tengan varios conductos, como podemos ver acá, acá, acá y acá, acá. En resumen, las simples están formadas por un solo conducto, es decir, su conducto no se divide o ramifica, y aquellas que son compuestas van a tener un conducto ramificado. Mi regla mnemotécnica personalmente para esto es que los conductos van a ser compuestos, porque después a veces uno se confunde la cuestión de los adenómeros y los conductos, entonces si ponen las Cs juntas, la C de conducto con compuestas, no se van a equivocar. Bien, la otra parte de la clasificación es según la cantidad de adenómeros, ¿sí? Van a poder ser no ramificadas, sí, obviamente va a tener un solo adenómero, y van a ser ramificadas cuando tengan varios adenómeros, como podemos ver acá o acá. Bien, llegamos a lo que eran las glándulas unicelulares. Recuerden que veníamos hablando de lo que eran las multicelulares. Y nuestro claro ejemplo del día de hoy va a ser lo que denominamos la célula caliciforme. Fíjense que tiene la característica de tener su núcleo basal, ¿sí? Y hacia apical se va a ver HI negativa. Esto está dado por el contenido de la célula, ¿sí? Van a ser hidratos de carbono, que por eso se ven HI negativos, y recuerden que la van a poder teñir con la tinción de Paz. Recuerden esta célula porque va a ser una célula que la van a poder ver en muchos tipos de epitelio y en muchos órganos diferentes, ¿sí? Y a veces les puede dar la ayuda del diagnóstico diferencial. Bien, la última clasificación del día de hoy va a ser según el mecanismo de secreción que tengan las distintas células. El primero que vamos a ver es la secreción de tipo merócrina, que la característica es que el contenido que se encuentra dentro de la célula va a ser exocitado hacia la luz, pero cuando estas vesículas funcionen su membrana con la membrana plasmática. De esta forma, el contenido es liberado sin pérdida de membrana citoplasmática o membrana de la vesícula, ¿sí? A diferencia de este, tenemos el de tipo apócrino, que va a ser por exocitosis, ¿sí? Fíjense que el contenido que se encuentra dentro de la célula va a ser excretado en vesículas, ¿sí? En donde se va a perder la membrana plasmática de la célula. Fíjense cómo se puede ver acá en rosa la membrana plasmática que se exocitaba. Y por último, el último mecanismo de secreción es el tipo holócrino, ¿sí? En este va a haber una desintegración de las células secretoras que mueren por apoptosis, ¿sí? Fíjense cómo se puede ver el núcleo pignótico, que es la característica celular de cuando estas células mueren por apoptosis. Entonces lo que va a ser liberado va a ser no solamente el contenido, ¿sí? La secreción que va a estar dentro de la célula, sino también los detritos o restos celulares, ¿sí? Va a ser todo parte de la secreción. Bien, llegamos a las conclusiones de este video. Las glándulas exócrinas se dividen en multicelulares y unicelulares. La función de las mismas es secretar su contenido hacia una luz o hacia el exterior. Las glándulas exócrinas se pueden clasificar según la forma de su adenómero, la ramificación de sus adenómeros, conductos y la relación que hay entre ellos, el mecanismo de secreción y el tipo de secreción. Y por último, la célula caliciforme es un ejemplo de glándula exócrina de tipo unicelular.
Bien, aquí les dejo la bibliografía que utilicé para hacer este video. Y por último, y no por eso menos importante, muchas gracias por su atención. Aquí en la diapositiva les dejo mi mail y espero que este video haya sido de gran ayuda. Muchas gracias.